Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El futuro del trabajo, un podcast de Future for Work Institute en el que exploramos las tendencias del futuro del trabajo y de la gestión de personas en las organizaciones. Hoy me acompaña a los micros Jordi Serrano. Hola, Jordi. Hola. Desde que Facebook cambió su nombre por Meta y dijo que a partir de ese momento se dedicaría a construir el metaverso, no hemos parado de oír hablar de esta palabra. De hecho, invitamos en nuestro episodio 129 a Edgar Martín Blas, con el que profundizamos un poco de cómo podía evolucionar esto del metaverso, ¿no? Y Edgar también ya nos avanzó que había empresas y emprendedores que estaban explorando las posibilidades que daba la realidad aumentada y la realidad mixta para hacer cosas distintas. Para hablar de ello, hoy hemos invitado a Soraya del Portillo, CEO y fundadora de Big Chiara, una compañía que se dedica a entrenar a profesionales en habilidades y competencias con realidad virtual. Hola, Soraya, bienvenida. Hola, muchísimas gracias a los dos, Rafa, Jordi, un placer estar aquí con vosotros. Muy bien, pues bueno, para empezar, Soraya, ¿quién es Soraya y qué te llevó a crear Chiara, este proyecto? Bueno, yo te diría que Soraya en el año 2015 era una loca. Ahora resulta que como 3-4 años más tarde puede ser que sea una visionaria, pero no deja de tener ese punto de locura que siempre he tenido. Creo que soy, además, una emprendedora en serie, pero posiblemente haya sido mi emprendimiento pues desde más la pasión y el conocimiento de lo que es necesario. Te diré que soy una no tecnóloga que ha emprendido en tecnología, con lo difícil que es eso, y de alguna forma pretendo ser referente para todas esas muchachas, chicas jóvenes, que piensen que no se puede y animarlas a emprender en tecnología porque se le puede coger el gusto. Además en tecnología y además en la tecnología puntera, ¿no? Te has metido en la realidad virtual. Sí, es como he pasado del eslogan odio las nuevas tecnologías a meterme en un mundo que cuando en el 2015 me metí ya me decían no, esto es solo para frikis. De hecho, os voy a contar, Jordi, que cuando en el 2015 empecé a investigar, cuando yo ya tenía clara la idea que os voy a contar hoy de dónde nació Chiara, lo primero que hice fue irme a todo tipo de eventos y congresos de realidad virtual. Imaginaros. Claro. Cuánto fricazo suelto y de repente ver a una mujer, porque por edad no entraba dentro del patrón, rubia tampoco entraba dentro del patrón, con tacones no entraba dentro del patrón, de repente se convertía en ¿qué hace esta friki aquí con tanto friki? O sea que imagínate, pero bueno. Te acogieron bien. Me miraron raro, pero me acogieron bien. Sí. Voy a decir que sí. Muy bien. Bueno, pues nos explicas un poquito en qué consistió ese proyecto y cómo lo desarrollaste. Sí, pues fíjate, os estaba contando que en el 2015 ya intento buscar en tecnología una respuesta a algo que me venía preocupando desde el inicio. Yo llevo en el mundo de los recursos humanos y concretamente en mi pasión, que es la formación en soft skill, la formación en habilidades, 2 décadas ya, 2 décadas en las cuales lo que he hecho básicamente ha sido formar a directivos comerciales y profesionales en habilidades blandas, las mal llamadas habilidades blandas, como pueden ser liderazgo, comunicación, ventas, etcétera. Pero si confieso, y esto ya lo he hecho en público bastantes veces, si confieso, cada vez que terminaba de trabajar siempre me quedaba esa espinita de que si realmente éramos capaces con esa formación presencial de lograr nuestros objetivos, es decir, lograr esos cambios comportamentales en los alumnos. Y nos íbamos, siendo sincera, pensando, bueno, han estado 8 o 16 horas intentando mejorar algo que realmente, como no sigan practicándolo, no lo van a conseguir. De alguna forma nos dábamos cuenta que tanto la formación que hacíamos nosotros como la que hace cualquier consultora especializada en formación en recursos humanos del mundo tienen un par de gaps muy importantes que no se cubren con la formación presencial. El primero es que el alumno no puede practicar lo suficiente. Al final, imaginaros, Rafa, Jordi, cuando una empresa paga a un profesional para que imparta un curso, por ejemplo, el de comunicación y oratoria, mete a un profesor, a un consultor, a un experto con habitualmente 8 personas. ¿Cuántas veces puede practicar ese profesional? Con un poco de suerte, 2, 3. Y con 3 veces, ¿realmente vamos a conseguir mejorar la habilidad de esa persona? ¿Vamos a conseguir cambiarle de una persona con miedo, con glosofobia, a hablar en público? ¿Vamos a conseguir que sea un buen speaker?
pues la verdad es que el primer pasito lo puede haber dado, pero no conseguíamos eso. Y fue ahí donde yo encontré la necesidad de facilitar al alumno la posibilidad de poder practicar en tantas veces como quisiera. Claro. Y además, y es todavía más importante, que eso lo hiciese en entornos realistas. ¿Qué significa? No es lo mismo que tú estés en una sala de formación donde el consultor, el profe te diga, sal a hacer una exposición que te vamos a grabar y el público sean tus 8 compañeros, que hacerlo delante de un grupo de clientes, de un comité de dirección o de un auditorio de 100 personas. No es lo mismo. La tensión, el estrés, la sequedad de bocas, el temblor de la voz, el dolor de estómago, no es el mismo. Entonces, los alumnos sí que en muchas ocasiones nos decían, bueno, está muy bien poder practicar en aula, pero es que yo aquí me siento cómodo, pero cuando me voy delante del público, de repente me encuentro que todo se me bloquea, que se me olvida de repente algo que me sé perfectamente y no sé cómo continuar, que la boca se me seca, que de repente las manos me tiemblan. El otro día me decía un alumno, a mí me temblaban hasta una pierna. Yo decía, siempre la pierna que me tiembla, no sé por qué. Bueno, al final, esos son estímulos o son respuestas que da nuestro organismo cuando tenemos miedo. Miedo a ser juzgado, miedo a ser valorado, miedo porque pensamos que nos estamos jugando algo. Antes os hablaba del concepto de glosofobia. Glosofobia es el miedo a hablar en público y el 80% de la población española sufre de glosofobia. El 80%. ¿Cómo pretendemos que nuestros profesionales sean buenos profesionales si no saben no solo si no saben comunicar, si además no quieren porque tienen miedo? Al final lo que intenté fue decir, ¿cómo puedo hacer para que mis alumnos puedan practicar tanto como deseen y además lo puedan hacer en entornos realistas? Y sin tener ni idea de nuevas tecnologías, os aseguro que ni idea. Mi nivel era Office usuario, imaginaros. Sin tener ni idea, lo que hice fue buscar qué tecnologías podían dar respuesta a este pain, a esta problemática. Encontré la realidad virtual, más que la aumentada y la mixta, que yo creo que son las que más futuro tienen. Yo me centré en la realidad virtual y lo que descubrí es que existía la posibilidad de generar un simulador, de crear una experiencia donde le ponemos las gafas al alumno y el alumno es capaz de creer que está en esa situación. Yo esto no me lo creía. Entonces lo que hice fue como Santo Tomás de Aquino. Lo que hice fue experimentar. ¿Cómo lo hice? Pues me fui a una escuela de negocios bastante importante, cogí las gafas y me las puse. Conscientemente yo decía, esto no es real, esto no es real, esto no es real. De hecho, lo que yo viví fue una experiencia diseñada en 3D. Esta experiencia no eran gemelos digitales, ahora os contaré qué es. Aún así, ahora os explicaré la diferencia. Aún así, pensando, no es real, no es real, no es real, delante tenía pues a un par de personas tipo, no sé si conocéis las películas de Mad Max, donde pelean por el agua y van con bazocas, todos vestidos de cuero negro, podéis imaginaros. Y mi cerebro conscientemente estaba intentando decir, no es real, no es real, no es real, le veo los píxeles de la cara y en un momento determinado mis oídos escucharon un motor de un coche. Cuando me giré y vi venir un coche, salté para adelante y dije, me ha engañado. Esto es lo que necesito. Ahí fue donde dije, la realidad virtual realmente es capaz de engañar al cerebro y por tanto me va a servir para engañar al cerebro de los alumnos y que los alumnos puedan practicar en entornos realistas sin pagar la factura de haberme quedado bloqueado delante de 300 personas o de no haberme sabido explicar delante de mi jefe. Muy interesante, Soraya, y me parece especialmente interesante en otros, porque también conocemos a consultores que hacían lo que tú hacías y se encontraban con la problemática que tú te encontrabas, ¿no? Después de la formación que hacemos en el aula, cómo conseguimos que haya esta transformación, ¿no? Y muchas consultoras que conocemos fueron haciendo una transición hacia plataformas, hacia píldoras, hacia LMS, que son plataformas que te van enviando recordatorios para que sigas de alguna manera recordando esos aprendizajes. ¿Qué te hizo a ti hizo hacer este salto mortal hacia una nueva tecnología? Pues me hizo dar el salto que también probamos esas fórmulas. Probamos con plataformas, probamos con recordatorios. Yo recuerdo que cuando salía del aula, una de las cosas que le decía a los alumnos es, por favor, grábate en casa, envíame lo que te hayas grabado, yo te doy feedback gratuito, sin coste, y encontrábamos que la respuesta es que el alumno no lo hace. Es que en el fondo no le estás exponiendo a la situación a la que tiene miedo, en el fondo no le estás exponiendo a verse delante de personas y practicar
que es al final la clave para poder mejorar la oratoria. Fíjate, yo creo que esto es importante porque una de las decisiones que nosotros tomamos a la hora de generar engagement, de que el alumno pueda mejorar, algunas de las referencias que aparecen en nuestra página web de profesionales muy top del ámbito de la comunicación, es que nuestro producto engancha, te apetece. Y para nosotros que a un alumno le apetezca hacer una presentación es conseguir el objetivo último que tenemos, y es que la gente pase del pánico escénico al placer escénico. Esto no es tan fácil. Una de las cosas para nosotros y que creo que acertamos, llamémoslo suerte, yo siempre digo que es suerte, pero acertamos porque dentro de la realidad virtual nosotros optamos por los gemelos digitales. ¿Qué es esto? La realidad virtual al final es sentirte dentro de un mundo fuera del en el que te encuentras actualmente. Esta realidad virtual se puede diseñar o bien a través de diseño 3D, donde puedes hacer los avatares que quieras, con las caras que quieras, con escenarios infinitos, la imaginación al poder. O sea, aquí puedes hacer absolutamente de todo, o puedes hacer algo mucho más realista que lleve al engaño que os comentaba antes, a que la gente, el cerebro de la persona, crea que está allí. Esto es muy importante para la práctica. Esto es lo más importante que conseguimos a través del learning by doing. Por eso nosotros decidimos no hacer nuestros escenarios con avatares ni diseños 3D, sino grabarlo. Esto es lo que se llaman gemelos digitales bueno, el digital twin. Sí. Eso es. ¿Qué es lo que conseguimos con eso? Que cuando el alumno se pone las gafas, vea personas de verdad y su cerebro entienda que son personas. ¿Por qué su cerebro entiende que son personas? Porque inconscientemente nos estamos dando cuenta de todo tipo de microgestos, de la respiración, del parpadeo, del escudriño de los ojos, y con esto cuando nuestros alumnos se ponen la gafa, creen realmente que están allí. Es más, cuando se la quitan y han terminado la presentación es como, ostras, es que pensé que me había ido, es que pensé que estaba allí. Entonces, para nosotros fue muy importante hacer la realidad virtual, la hicimos con los mejores que hay actualmente en España, y yo os diría que parte del universo, que es con la gente de Virtual Voyagers. ¿Por qué? Porque la calidad que percibe el alumno es perfecta. Te pones las gafas y crees que estás delante de personas de verdad. Personas que además, una de las cosas que nosotros pensamos fue, oye, vamos poniéndole retos al alumno para que práctica tras práctica cada vez sea más difícil. Optamos por grabar, mejor dicho, 24 escenas, 24 situaciones, donde las primeras evidentemente eran más fáciles. No vamos a exponer a un alumno a hacer una presentación delante de una sala TEDx de 300 personas, oscura con el círculo rojo, ¿no? Porque si no, el alumno dice, tiro las gafas y no vuelvo a hablar en mi vida. Los primeros escenarios son escenarios donde el alumno se enfrenta a salas más pequeñas, con 3 o 4 personas que son empáticas, que mantienen el contacto visual, que asienten, que sonríen con la mirada, pero a medida que vamos avanzando en el curso sí que nos vamos encontrando en todo tipo de situaciones, y además las situaciones reales. Personas que se levantan y se van de la sala, personas que están escuchando, que escuchan un mensaje de voz, que están con el móvil, que hablan entre ellas, que se ríen, que se sirven café. Es decir, pasa todo tipo de cosas. Y eso también genera de alguna forma un poco de engagement. Para nosotros la realidad virtual cubre ese primer gap. El alumno puede practicar tanto como lo desea, creyendo que está en entornos realistas. Y lo que es más importante es pagar esa factura. Porque ¿qué pasa, Rafa, Jordi? ¿Qué pasa cuando estás haciendo una entrevista de selección y de repente te quedas bloqueado? ¿Qué pasa cuando estás haciendo una presentación de un producto delante de 300 personas y de repente tu cerebro te juega una mala pasada? Lo bueno que tiene la realidad virtual es que con tanta práctica, cuando llega el momento de la verdad, eso no te va a pasar. ¿Por qué? Porque estás habituado. Al final, esto es una técnica psicológica que se basa en exponer al sujeto que tiene miedo a la situación aversiva. Cuanto más te enfrentes, menos respuestas fisiológicas, cognitivas y motoras van a bloquear tu capacidad de comunicar algo. Tenemos gente muy buena en España, muchísimo talento, que no es capaz de comunicar sus grandes ideas. Yo creo, y como bien dice Warren Buffett, que el 50% de lo que somos es el 50% de lo que comunicamos. Si no somos capaces de comunicarnos, no nos hacemos ver. Pero fijaros, la realidad virtual cubría el primer gap, pero nos encontramos con una segunda sorpresa que era casi generar un problema mayor. Alumnos que pueden practicar, su nivel de confianza aumenta, su nivel de seguridad en sí mismos aumentan, porque ya lo han hecho tantas veces, aunque sea en un entorno virtual, que se sienten seguros. ¿Dónde viene la problemática? La problemática viene en que si ya me siento seguro, ya he consolidado mi forma de comunicarme, pero nadie me ha dicho lo bien que hago las cosas que hago bien y lo mal que hago las cosas que hago mal, pues se consolida tanto los hábitos buenos como los malos.
Y es aquí donde yo creo que fue el mayor reto. Bueno, yo creo no, fue el mayor reto sin lugar a dudas. Y fue que ya metidos en harina, pues sin experiencia ni formación tecnológica, desarrollé un algoritmo de inteligencia artificial capaz de medir los KPIs que impactan en una soft skill como es la capacidad de oratoria y comunicación en público. Aspectos como la entonación que estás utilizando, los silencios, la entonación de tu voz, el rango tonal, la intensidad, el volumen, la pronunciación, la claridad de tu discurso, las coletillas y muletillas que tanto repetimos, ese famoso ¿vale? O ahora lo que tienen los jóvenes, y además es que yo siempre digo las coletillas en plan, el famoso en plan. Las coletillas se contagian. De hecho, nosotros en la startup es el único reto que tenemos. Cada vez que alguien dice en plan, paga. Nos vamos todos los viernes de cervezas pagados por en plan. Bueno, pues son todas aquellas cosas que mide el simulador, incluido el contacto visual, que esto es muy interesante. ¿Cuántas veces un ponente no se ha puesto a hacer una presentación y en cuanto empieza se da la vuelta y se pone a leer las diapositivas? Y a partir de ahí le vamos a conocer por la nuca, estemos donde estemos, pero no por la cara. No transmitimos si hacemos eso. ¿Qué es lo que hace el algoritmo? A través de este algoritmo de inteligencia artificial somos capaces de medir todos estos KPIs, todos estos aspectos, para ser capaces de crear un feedback totalmente adaptado al alumno, en función de lo que ha hecho, porque lo que hace el algoritmo es que mide objetivamente. Medimos los decibelios a los que has hablado, los rangos tonales en función de los hercios, el número de palabras por minuto. Es decir, nos llevamos a lo objetivo, a algo que a priori puede ser subjetivo. Y con toda esta data, lo que el algoritmo hace es que genera un feedback. ¿Cómo lo genera? Pues aquí yo creo que es la madre del cordero, más allá de la realidad virtual, más allá de hacer el algoritmo. Hemos grabado 200.000 combinaciones diferentes, así dice pronto, 200.000 combinaciones que hacen que el feedback que recibe cada vez el alumno que hace una presentación sea totalmente ad hoc, exclusivo y con consejos, con tips, con recomendaciones y planes de acción que no se repiten nunca. Imaginaros en algo tan chiquitito como es una aplicación todo lo que el alumno tiene. Básicamente esto es Kiara y si eso es poco, a recursos humanos o al propio alumno le damos métricas. Es decir, ¿cuánto he mejorado? ¿Sabéis la frase esta de lo que no se mide no se puede mejorar? Con Kiara sabemos dónde partes, lo sabes tú como alumno, y vas viendo módulo a módulo cuál es la mejora que vas obteniendo en función de la aplicación de lo que estás haciendo, de los consejos que te estamos dando. Básicamente esto es Kiara. Es lo que no podemos hacer en un curso presencial por varios motivos. Primero, porque sería tan largo que el coste se dispararía, y segundo, porque no podemos pagar a personas que estén haciendo de público. El coste es tremendo. No, a ver, o sea, de hecho, si lo pensamos, pues esto se ha utilizado con los pilotos aéreos mucho tiempo, claro. Y más ahora militarmente, el tema de las simulaciones. Y esto es, digamos, la llegada de esta tecnología a un público mucho más amplio, ¿no? Que es el mundo empresarial. Entonces, un poco la experiencia, ¿no? O sea, una empresa os contrata, digamos, ¿no? Entonces contrata este servicio y las personas, ¿cómo llegan allí? ¿Qué tienen que hacer? ¿Se tienen que comprar gafas? ¿Cómo funciona esto? Es mucho más fácil que eso. Es cuando un departamento, o bien de innovación, no solamente el de formación o recursos humanos, porque nos hemos llevado la sorpresa de que grandes de nuestros clientes nos han comprado a través de innovación. Claro. Lo que te dicen es, Soraya, da igual el número de cursos que quieras. Tú nos puedes comprar 1, nos puedes comprar 10, o nos puedes comprar 200. Tenemos clientes que compran 200, tenemos clientes que recurrentemente nos compran 10, 12 cada mes, tenemos clientes que compran de 75 en 75 licencias. Tú estás comprando un curso. Lo bueno que tenemos, y esto es muy interesante, y además fue una gran discusión con Edgar, ahora os cuento por qué, es que nosotros utilizamos una gafa que no es la standalone. ¿Qué significa? Las gafas de realidad virtual, sobre todo con las que trabajan los gamers, son gafas standalone, son gafas que dentro tienen la tecnología. Sí. Que tú te pones la gafa y empiezas el videojuego, empiezas la experiencia. Sí, como las Oculus Quest, ¿no? Las Quest, las Rift, las que eran las Go. Es decir, no te hace falta algo más. ¿Cuál es el problema, Jordi? Que tú no puedes llegar a un mercado masivo con un hardware tan caro. Claro. Aunque se ha abaratado mucho, ¿no? Se ha abaratado muchísimo. Sí, pero aún así no te creas que tanto. Mira, cuando empezamos a trabajar con Edgar, las Oculus Go ya costaban los $300. Claro. Y a fecha de hoy
obviamente a lo que está jugando el mundo tecnológico no es que esas ahora te las dejan baratas, es que esas hay unas mejores, como todo. Que están en la misma horquilla. De hecho, eso es. De hecho, ahora mismo te tienes que estar gastando, pues eso, entre 350 o 1000 y pico para tener una gafa y poder vivir realidad virtual aumentada mixta. Nosotros lo que pensamos es nuestro modelo de negocio para llegar a las personas, al B2B2C, es decir, a las personas que son los profesionales de esas grandes compañías, no podemos decirle al departamento de recursos humanos y por cada curso que me compres pagas por la gafa. Entonces lo que hicimos, y esta fue una discusión tremenda con Edgar, fue utilizar un Scarborough y la tecnología la aporta al smartphone del alumno. ¿Qué significa? Significa que el alumno se descarga una app que tenemos tanto para Android como para iOS. Vale. En la aplicación, su propio móvil es la tecnología. Y lo único que le regalamos es una gafa, que es una Carbor, que compramos en China, cuya apariencia es brutal, pero que realmente no tiene un coste elevado. El mayor coste que tiene la gafa es que son las mejores lentes del mercado. Pero es un coste ridículo y residual. Es más, te digo que el coste de la gafa es inferior a lo que en un curso de los que se hacían antes a distancia tenían la carpeta, el manual, el cuaderno y el bolígrafo. No, y además reutilizable, claro. Además reutilizable, ¿no? Porque además también antes con los cursos, no sé si estás de acuerdo en esto, ¿no? También había un poquito de... Quizá por ese problema en trasladar la aplicabilidad, ¿no? Había una cierta carrera de armamentos de a ver quién hace la cosa más... A ver quién se tira en tirolina o quién hace la cosa más loca, ¿no? Buscando ese tipo de aplicabilidad, ¿no? Pero vosotros habéis optado por usar la tecnología para realmente que la persona viva esa situación, ¿no? Es el learning by doing, pues te meto en el doing, ¿no? Pero total, te meto en el learning by doing. Parece que estás de verdad. Ahora te voy a comentar yo lo que creo, aunque parezca volver a antaño, lo que creo que hemos logrado. Y además te meto inteligencia artificial para que el feedback sea tan perfecto que sea casi como ser un aprendiz y tener a tu maestro al lado. Claro. El aprendiz aprendía así. El aprendiz aprendía haciendo. Y no era un proceso de un día ni dos. El aprendiz aprendía al lado de maestro haciendo y el maestro le rectificaba. Para nosotros el learning by doing es eso, hazlo y te vamos corrigiendo para que aprendas. Claro, eso hoy en día ha desaparecido. Hoy en día el learning by doing, el coste sería tremendo. Una empresa no puede dedicar unos recursos tan altos para hacer que una persona negocie bien o se comunique bien o lidere bien. Claro. No puede una empresa. Dime. No, totalmente. Y cuando hay muchas evidencias, o sea, a nosotros también nos gusta el tema de las evidencias científicas y hay muchas evidencias que demuestran que cuando el feedback, cuanto más rápido y directo sea, más impacto tiene y más mejora, y cuanto más enlaces las acciones de aprendizaje, pues más rápido aprendes también. Entonces, fíjate, Rafa, eso es cuando trabajas, cuando tú vienes del mundo pedagógico y tienes claros determinados conceptos y tu equipo no tiene una visión tan clara de la parte del PEN, porque yo vengo de estar en aula. Vengo de tener mi propia consultora, pero una de las cosas con las que yo más disfrutaba era precisamente en aula, o sea que lo vivía. Vengo de ser psicóloga, mi formación es en psicología, licenciada en psicología. Claro, la teoría está muy bien cuando te decían, si corriges en el mismo momento, el sujeto es más fácil que cambie el comportamiento, ¿no? Esto es básicamente modificación de comportamientos, perro Pavlov. Pero cuando tú le dices al equipo tecnológico, oye, el feedback tiene que ser inmediato, y ellos no entienden por qué si no es inmediato, no lo lanzamos al mercado, no terminan de entender que por detrás hay un porqué. Claro. Y es que si modificas el comportamiento lo más cercano en tiempo a cuando ese comportamiento se ha realizado, hay más probabilidad de que el sujeto sea capaz de modificarlo. Esas son cosas que estudiabas en la carrera, te lo digo a mis 45 años, que estudiabas en la carrera, que decías, no sé para qué me van a servir, y te han servido para tomar la decisión adecuada para que el producto realmente sirva. Sí, no, totalmente y vamos, soy más o menos de la misma quinta y me contaron más o menos lo mismo en la carrera, o sea que lo que sí que es verdad que
hubo como unas etapas, ¿no? Que en los negocios que como que los psicólogos no se atrevían a contar lo que sabían. Entonces, no se fomentaba este tipo de comportamientos que son la base, ¿no? Y que están más que demostrados, y no solamente en humanos, sino, como tú decías, también en animales. El aprendizaje animal, así es. Claro. ¿Sabes qué pasa, Rafa? Que yo cuando salí de la carrera fueron 4 años en una gran consultora. Esta consultora se extindió, se separó de lo que era el grupo. Yo caí en la nueva como socia y lo que me di cuenta es que me gustaba hacer las cosas a mi manera, porque pensaba que es que cuando no funcionaban no te tenías que quedar ahí anclada. Yo creo que eso es lo que me ha llevado precisamente a no tener lo que comentabas tú, a sacar la cabeza y decir, señores, esto funciona así, es psicología, para mí es básico, entiendo que es así y lo creo, vamos a aplicarlo. Y es cierto que a veces pues, no te atreves a decir, la teoría dice esto. Es muy interesante, ¿sabes? Y ya para ir también un poco empezando a cerrar la conversación, ¿cuál crees tú que son las posibilidades de este entrenamiento de habilidades un poco hacia futuro, ¿no? Vale, ¿Cómo crees que va a evolucionar? ¿Qué papel jugará esto en el metaverso? Claro, abrimos un poco este para tema. Mí está que claro, es interesante. Para mí está claro. De hecho, cuando en el 2015 yo pensé en Kiara, yo creo que pensé en el producto que lanzaremos al mercado en el 25. Justo 10 años más tarde de que yo dije, he tenido la idea, fíjate. Creo que el metaverso, su parte más grande, más gorda, evidentemente no va a ser la educación, lamentablemente, va a ser la parte social y va a ser la parte de ventas, sin lugar a duda. Se va a comprar mucho porque vivir la experiencia, a veces pagas incluso por la experiencia. Para mí tú eres una tiendita de barrio, nivel 1, tú eres una tiendita de barrio con web, nivel 2, tú eres una tiendita de barrio con web y metaverso y tienda de metaverso, nivel 3. Y tienes que estar, porque si no estás, mueres. Eso para sales, para ventas. Para la parte de social yo creo que está más que claro. Hacer conciertos y saltar, ponerte a saltar con tus amigos al lado, estando en primera fila sin tener el sudor, el coronavirus y estas cosas, creo que... De hecho, fijaros, fue en el año 2015 en el que esto también me ayudó a tener la idea, en el que yo me descargué la primera aplicación gratuita del New York Times, donde te permitía vivir 3 experiencias. A fecha de hoy pones en Apple Store o en Google Play New York Times VR y te las puedes descargar y son gratuitas. La primera experiencia era estar en medio de de refugiados. Horrible, lo sientes. Sientes el dolor, el frío en un campo de refugiados. La segunda, estar en Times Square y lo sientes. Yo he estado en Times Square y es como estar allí. Y la tercera, estar sobre la tarima del concierto de Sting. Una pasada. Entonces, creo que esa parte de experiencia, sí o sí, el metaverso te la va a servir absolutamente en bandeja. Ahora, la educación. ¿Qué es lo que pienso yo que va a pasar? Yo creo que aquí ahora ya está demostrando que podemos entrenar habilidades para luego aplicarlas al mundo real. Nosotros ahora mismo estamos con 4 nuevos, ahora mismo, pero os digo que llevamos desarrollando esto casi 2 años. Porque mi idea desde el principio fue otra. Pero bueno, el primer MVP, como os comentaba antes, ya funciona, pues vendámoslo ya. Y actualmente nosotros ya estamos terminando de desarrollar, lo tenemos desarrollado, estamos entrenando el algoritmo, la identificación gestual, que esto está muy interesante, saber si el alumno está expresándose con las manos, si tiene gestos parásitos, si va acorde lo que estás diciendo con lo que estás señalando. Les puedo decir que son 3 puntos fundamentales y señalar con el dedo 2 no es muy acorde, ¿no? Hay otra parte, aparte de lo que es el desarrollo o análisis gestual, que es el análisis semántico, lingüístico y sintáctico. Nosotros ya lo tenemos desarrollado de tal forma que vamos a ser capaces de decirle a una persona que no se expresa correctamente o que no tiene vocabulario o que no termina las frases. Hay otra que vamos a comenzar ahora en septiembre, que es el análisis emocional. Saber qué es lo que están sintiendo las personas. Con todo esto, al final os voy a contar cuál es el futuro. Y el último, que para mí es el más fuerte que estamos haciendo, que yo creo que es lo que va a generar el antes y el después, es la interacción. Interacción, pero no ponerte las gafas y ver a avatares que interactúan contigo. No. Interacción, ponerte las gafas y ver a personas que interactúan contigo. Todo esto basado en algoritmos de inteligencia artificial a través de bots. Esto es la leche. Esto cuando en el 2015 yo lo pensaba, me dijeron, es que no hay tecnología. Ahora sí la hay. Ahora ya el 5G lo va a permitir. De hecho, nosotros estamos con el primer MVP con un cliente. Estamos ya desarrollándolo.
si de cara al primer Q del próximo año somos capaces de hacer ese MVP, os digo cuál es el futuro. El futuro es ser capaces de enseñar a los médicos a comunicar una enfermedad terminal, ser capaces de identificar o de hacer sensibilizar a un niño en qué siente otro que está sintiendo bullying, ser capaces de entrar en otras habilidades como son negociación, liderazgo, ventas, cómo vender un coche, cómo hacer un check-in en un hotel. Imaginaros el abanico de posibilidades, cómo dar feedback, el abanico de cómo hacer una entrevista de selección donde te están haciendo preguntas para que cuando de verdad sea, no te juegues el puesto de tu vida. Ese es el futuro, la interacción. Claro. Desde mi punto de vista, interacción a través de gemelos digitales. O sea, muy realistas, ¿no? O sea, tú sí que lo ves que toda esta parte te sumerges, claro, te sumerges en la experiencia. O sea, y totalmente. Al final lo vives igual que realmente, bueno, lo vives igual como lo vivirás el día que lo tengas que hacer, al final. O sea, que... Exactamente. Mira, Rafa, imagina cuántas veces, yo tengo amigas muy jóvenes que cuántas veces han salido de una entrevista de selección y es que no entiendo por qué no la dije esto cuando me preguntó esto. Es que me preguntó esto y no sabía qué responderla. Y ahora, ya que he podido pensarlo, sé lo que le respondería. Si ese entrenamiento no lo haces perdiendo la oportunidad de la empresa en la que quieres estar el resto de tu vida, pues a lo mejor cuando llegue esa entrevista ya vas a saber qué es lo que le vas a responder a determinadas. Al final es entrenamiento. Claro. Pero bueno, también los entrevistadores se entrenarán, ¿no? Sí, pero al final las preguntas, Rafa, son limitadas. Es decir, ¿qué pregunta le vas a hacer que te aporte valor a un candidato más allá de las de siempre? No. Está claro, pero sí que, por como tú lo trasladas, por lo menos la parte de educación y sobre todo en estas habilidades, al final es un poco mucho más entrenamiento, ¿no? O sea, me recuerda un poco al mundo del deporte, ¿no? Que al final, pues, bueno, un tenista o cualquier horas. Son horas haciendo lo mismo y horas y horas y horas y horas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Habrá como gente muy especializada en cosas muy concretas, ¿no? Porque podrá entrenar en mucho para hacer. Pero fíjate, entrenadas, y esto para mí creo que es la clave, entrenadas en soft skills. Porque creo que hay muchas competencias que se pueden automatizar, que las pueden hacer las máquinas. Lo único que nos va a diferenciar como seres, de verdad como seres humanos, porque todo lo automatizable, todo lo que no aportemos valor añadido, lo van a terminar haciendo las máquinas, ya lo están haciendo las máquinas, muchas de estas cosas. Si nosotros somos capaces de desarrollar aquellas cosas que no van a hacer las máquinas, como la capacidad creativa, la influencia, la inspiración, la creatividad, si somos capaces de entrenar esto y se entrena, eso es lo que nos va a marcar la diferencia entre un profesional y otro. No aquello en lo que no aportamos valor y se hace de forma automática y repetitiva. Sí, que es verdad que de alguna manera, al final la digitalización ha generado al final muchos trabajos que realmente ya sabemos hoy que se pueden automatizar, que se pueden realmente gestionar de cualquier otro. Y que no aportan valor añadido. Exacto. Sí, exacto. Hay muchas personas que pasan su día a día haciendo extras. O sea que, y realmente cuando eso sabemos que ya con la tecnología seguramente se superará. Pues nada, Soraya, tenemos que ir cortando y finalizando el podcast. Ha sido un placer estar hablando contigo. Creo que podríamos estar mucho rato hablando porque creo que el tema que estás abordando es apasionante y nos marca también líneas de cómo irá avanzando el aprendizaje en el futuro del trabajo. Y nada, nos vemos pronto y nos seguimos escuchando. Cuando queráis, un verdadero placer y nada, deciros que muchísimas gracias por haber contado conmigo, que os sigo y ahora más que nunca os seguiré siguiendo. Perfecto, muchas gracias. Gracias, un abrazo fuerte. Hasta luego.